protocolar de entrega de reconocimiento. Bien, señoras y señores, continuando con la programación del día, vamos a dar inicio a la conferencia Reflexiones sobre el tratamiento de la criminalidad en flagrancia en caso adolescentes, a cargo del señor doctor Tomás Montero Hernández, de España, jurista del Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, director de Atención a la Infancia en la Junta de Castilla y León, así como docente universitario. Le invitamos, por favor, a que nos acompañe en el escenario. Acompañan en calidad de panelistas, panelista número 1, la doctora Cecilia Margarita Grandes Rojas, jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a quien invitamos al escenario, y al panelista número 2, abogado Félix Alfredo Villalobos Gallegos, de la Unidad Funcional de Presupuesto del Ministerio del Interior. También lo invitamos al escenario, por favor. Bien, en estos momentos voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Tomás Montero Hernández de España para que pueda iniciar con su intervención. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por invitarme a estar hoy aquí. Y si no les importa y no les incomoda, voy a hacer mi exposición desde aquí porque cuando estoy sentado, cuando estoy de pie en los púlpitos, no sé qué hacer con el cuerpo, con los brazos, y me encuentro un poquito como predicador, ¿no?, en una iglesia. Entonces prefiero hacerlo desde aquí y además me permite también ver más centrado a todos ustedes, ¿no? Insisto, gracias por permitirme estar aquí hoy, un día del mes de mayo, viendo a muchos amigos y charlando y escuchando a muchos compañeros de profesión del ámbito jurídico hablar de graves problemas en relación con el abordaje de la criminalidad. Quería comenzar saludando a la doctora Janet Tello, presidenta del Poder Judicial, también a la doctora Elvia Barrios, presidenta de la unidad del equipo técnico institucional del Código Procesal Penal, y al doctor Edman Rodríguez, agradeciéndole su excelente labor de coordinación y atención llevada a cabo con todos los que nos hemos desplazado desde fuera de Perú para participar en estas jornadas, y también haciendo un pequeño recordatorio, creo que obligado, a mi querido hermano, el magistrado Bonifacio Meneses. Aquí en España le tenemos en una alta consideración, no solo por su excelencia jurídica, sino también por sus valores humanos. Cuando uno interviene en mitad de unas jornadas, pues afortunadamente tiene ocasión de ver cómo algunas de las cosas que uno piensa o que uno tiene en su ideario de trabajo, pues ya han sido expuestas por insignes juristas que nos han acompañado y que me han precedido estos días en el uso de la palabra. El otro día o ayer, creo recordar que la doctora Barrios mostró unas proyecciones en relación al análisis, ¿no?, de lo que puede ser la criminalidad en el país en los próximos años a partir de la información, de la evidencia, de los datos con los que cuentan en la actualidad. Y me gustaría que esa proyección que la doctora hizo fuera una visión pesimista, porque gracias a lo que hablemos hoy nos involucremos en el trabajo con adolescentes y consigamos que esa proyección de aquí al 2034, crean que en los datos que aportaba, esté equivocada, porque muchos de esas personas que en el año 2034 serán adultos, hoy son niños, hoy son adolescentes, y si lo hacemos bien, a lo mejor quedan fuera de esas expectativas, ¿no?, de futuros infractores a la ley penal. También se ha hablado de la realidad y de la importancia, de la necesidad de contar con datos fidedignos y con datos actualizados en relación con estas materias, algo que mi carrera profesional, que son ya de muchos años, siempre me he empeñado en recordar y en promover que las instituciones públicas debemos poner al servicio de la sociedad transparencia en los datos para que podamos todos analizar mejor y conocer mejor la realidad. Pero
de todas estas pequeñas pinceladas que han ido apareciendo, la que más me ha alegrado y la que más me ayuda a creer, ¿no?, en la condición humana de los que trabajamos en el ámbito de la justicia, es algo que prácticamente todos han referido, pero que el maestro Gustavo Yal ayer expuso de una manera tan simple y tan brillante como él lo suele hacer, ¿no? Que nada, ni nada de lo que queramos hacer puede hacerse sacrificando los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos es lo que enlaza de alguna manera con mi intervención que, espero saber manejar esto de forma ordenada, perfecto, que intenta o que va a pretender abordar de pasada por muchos aspectos muy diferentes y simplemente intentar hacer una cierta labor pedagógica, una cierta labor de recordatorio histórico para que en el futuro no olvidemos que en la toma de decisiones tenemos que tener presente una serie de principios, una serie de valores y que enlazan con los derechos humanos, ¿no? Me han precedido estos 2 días de jornada, ilustres conferenciantes, ilustres profesionales del derecho que lo han tenido muy fácil porque, perdonadme la expresión, porque han venido a hablar de su libro, han venido a hablar de lo que hacen en sus países, mejor o peor, de las perspectivas que tienen en sus países en relación con el aspecto de la fragancia. Mi planteamiento es un planteamiento un poco más ambicioso, ¿no?, y al mismo tiempo un poco más dificultoso, si me permite la expresión, que es hablar de nuestro libro. Hablar de nuestro libro, que es hablar de los derechos humanos, porque es un libro que escribimos todos en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar, y no solamente de la realidad que podamos tener aquí en Perú o nosotros en España en relación con la delincuencia protagonizada por adolescentes, ¿no? Esta delincuencia se configura actualmente en la actualidad como uno de esos fenómenos que han ido ganando cada vez un poco más de espacio en la preocupación de la sociedad. Perfecto. Han ido ganando cada día un poco más de espacio en la preocupación de la sociedad y actualmente es uno de los problemas criminológicos a los que se viene prestando una mayor observación desde diferentes ámbitos, no solo nacionales, sino también internacionales, ¿no? Las conductas que protagonizan nuestros jóvenes obtienen en la mayoría de las ocasiones una relevancia social mayor que las realizadas por personas adultas, especialmente aquellos comportamientos que tienen una etiqueta o un carácter negativo, y eso ha contribuido que a lo largo de los años se haya ido generando una percepción social especialmente adversa en relación con los adolescentes que cometen infracciones penales, ¿no? Ya en el año 2012, un informe conjunto de diversos organismos de Naciones Unidas que abordaban el problema de la violencia contra los niños en los sistemas de justicia juvenil y las medidas para responder a esa violencia, ese informe observaba que, aunque la mayoría de los delitos cometidos, y leo textualmente, por niños no son de carácter violento, la presión sobre los políticos para que apliquen mano dura contra el delito ha llevado a respuestas cada vez más severas en relación con los niños en conflicto con la ley. Hay una percepción popular, decía el informe, de que una gran proporción de los delitos son cometidos por niños, aunque en la realidad los niños no ocupan un lugar destacado en las estadísticas sobre estos delitos. Y en ese informe expresaban su preocupación por la creciente percepción pública de que la delincuencia juvenil va en aumento, percepción que no se basa en la mayor parte de los casos en hechos probados, sino en la cobertura, y aquí quiero poner en el eje y en el ojo de la observación, decía, no se basa en hechos probados, sino en la cobertura dada por los medios de comunicación a unos pocos casos graves que influye en el discurso político y muy a menudo conduce a adoptar leyes sobre el tratamiento de jóvenes infractores que acaban debilitando los derechos de los niños, porque no olvidemos que además de infractores o antes que infractores siguen siendo niños, siguen siendo personas menores de edad. Esa percepción social a la que hacía referencia pues viene siendo en los últimos años un factor muy determinante en las reformas penales,
dirigiendo nuestra política criminal, y cuando digo nuestra me refiero a prácticamente todos los países de nuestro entorno cultural, hacia una mayor punición sustentada en una idea que empezó a coger fuerza a principios de este siglo, de tolerancia cero ante el delito. Sin embargo, decía, esos estudios ponen de manifiesto una percepción distorsionada sobre los jóvenes, sobre la delincuencia y sobre la justicia juvenil y sobre el volumen de esa delincuencia, y concluyen la mayor parte de los estudios que no existen datos relevantes que permitan calificar a los ciudadanos de punitivos o demandantes de una respuesta más severa hacia los delitos cometidos por adolescentes. Al igual que con la aprobación en el año 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño supuso un punto de inflexión en el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley, un antes y un después, podríamos decir, que hizo que en nuestro entorno iberoamericano pues todos los países rápidamente nos sumamos a esa convención, incluso algunos la incorporaron a sus textos constitucionales, y todos iniciamos profundos cambios legislativos que hicieron o han hecho que actualmente, y si no me equivoco, todos los países que conformamos la red iberoamericana contamos con legislación post-convención, excepción hecha, quiero recordar, solamente del caso Argentina, ¿no? Y que hemos ido configurando esa convención y nuestra legislación como marco de referencia. Pero si hacemos un poco de recordatorio de historia reciente, ese primer gran momento vino, o después de ese primer gran momento, vino lo que en economía se suele llamar o se suele conocer como el efecto rebote, ¿no? Y todo lo que era esperanza de un cambio, de un paradigma que diera mejores resultados, se convirtió en lo contrario, políticas de tolerancia cero, de populismo punitivo, alimentadas en muchas ocasiones por los medios de comunicación que ponen el foco en la adolescencia como causante o como la causa de la inseguridad ciudadana y de un alarmante incremento de la criminalidad. Y de ahí pues, surgen grandes corrientes involucionistas que abogan por reducir la edad de responsabilidad penal, por aumentar las sanciones a los adolescentes, lo que hace que, como gráficamente expresaba un defensor público argentino, Atilio Álvarez, un gran jurídico, decía que en mayor medida cada vez entran en los sistemas de justicia juvenil más chicos, refiriéndose a niños más pequeños, y más chicos, refiriéndose a un volumen más grande de niños. Y todo ello cuando no se abogan o no abogamos por sacar del sistema de justicia juvenil y reconducirlo al sistema de adultos algunos casos de mayor gravedad, ¿no? Ejemplos de esto último pues encontramos prácticamente en todos los países de nuestro entorno, donde además de pretender endurecer la respuesta con carácter general para todos los adolescentes, pues en algunos países se están planteando reformas legales que permitan juzgar y castigar como adultos a quienes son mayores de 18 años y cometen algunos delitos graves, ¿no? La pregunta que debemos hacernos es qué haremos cuando estos sicarios tengan no 16, 17 años, sino cuando tengan 14 o 15 años. Seguiremos bajando, seguiremos rebajando, seguiremos exceptuando, y les aseguro que la experiencia en otros países dicen que cuando penalizamos o tratamos de forma rigurosa a chicos de 16, 17 años, los sicarios empiezan a tener 14, 15 años, 13 años. Con lo cual, es una pregunta, una invitación a la reflexión que tenemos que hacernos todos, porque reformas legales de esa naturaleza no solamente están encima de la mesa de los legisladores peruanos, sino también están encima de la mesa de otros legisladores. Léase el caso de Chile, creo recordar, si no estoy equivocado, y algún otro país más. Es raro a día de hoy el país que no ha promovido o no estén promoviendo propuestas para endurecer el tratamiento hacia los adolescentes infractores, bien aumentando la duración de las sanciones en determinados supuestos, o bien incorporando periodos de seguridad que impidan modificar las medidas inicialmente acordadas hasta que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos, generalmente, el haber extinguido una parte importante de la duración de la medida establecida por los jueces. Y hay que recordar que Naciones Unidas, el Comité de Derechos de Naciones Unidas, considera, contrario al artículo 40 de la Convención, el establecimiento de periodos de seguridad al efecto de poder progresar o poder modificar las medidas inicialmente impuestas. Algunos países
y en el caso de España no hace muchos años, también se han llegado a plantear rebajar la edad de responsabilidad de forma que cada vez sean más las personas menores de edad que queden bajo el ámbito de los códigos de responsabilidad penal de los adolescentes. Recordar también que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha establecido los 14 años como límite inferior que no puede ser sobrepasado, por cuanto que hay que tomar en consideración diferentes aspectos en cuanto a la evolución mental, psicológica de los niños, incluso evolución física, y que fija ese límite como un límite infranqueable y aboga porque los menores de 14 años que puedan cometer infracciones de naturaleza penal, su tratamiento no se lleve a cabo desde el ámbito penal, sino que se lleve a cabo desde otros ámbitos de integración social más eficaces y más efectivos, ¿no? En un gran número de ocasiones, estas propuestas a las que vengo haciendo alusión tienen su origen al margen de cualquier análisis de política criminal y generalmente están dentro de debates políticos, muchas veces de tinte o de carácter electoralista, que intentan simplificar el problema a una argumentación falsa como que reducir o se puede reducir la criminalidad endureciendo el sistema penal, cuando la historia evidencia que soluciones de esta naturaleza nunca han conseguido reducir el problema, nunca han conseguido reconducir el problema, cuya solución está en políticas públicas integrales, como ayer alguien comentó también en esta sala, y no en políticas exclusivamente punitivas, aunque en estos momentos actuales, pues el ejemplo que se está viviendo en El Salvador es un ejemplo muy sugestivo para muchos políticos. Habrá que esperar a ver dentro de unos años si esto realmente ha generado algún cambio en la tendencia delictiva o simplemente ha sido un paréntesis y la delincuencia vuelve con más fuerza en el futuro. La realidad es que los estudios lo que evidencian es que ingresar a adolescentes en sistemas carcelarios y por largos periodos de tiempo lo que hace es fortalecer su vinculación con el crimen, normalizar el uso de la violencia e incrementar la banalización de la muerte. Me comentaban hace unos años que en Colombia había sicarios adolescentes que mataban a cambio de $10. Es decir, el precio de la vida está totalmente banalizada. Lo que no es óbice para recordar o para poner en valor que algo que es cierto, y es que la mayoría de las sociedades están aumentando los niveles de violencia por parte de adolescentes, está aumentando el consumo problemático de alcohol y de drogas, pero también es muy cierto que el cuidado de la salud mental de la población general, pero particularmente de los adolescentes, pues está en unos niveles que, siendo generosos, podríamos calificar de ínfimos, que también aumenta el abandono y aumenta el fracaso escolar, donde cada día los adolescentes tienen muchas dificultades para incorporarse de una manera natural en el mercado laboral y donde en muchos países los sistemas de la protección a la infancia pues tienen muchas fallas que hace que muchos niños se encuentren en una situación material de desprotección, ¿no? A este mapa que puede parecer un poquito desolador también hay que sumar pues el cómo los países nos organizamos, distribuimos nuestras competencias entre ministerios, entre entidades territoriales, lo que hace que los problemas se fragmenten y que en muchas ocasiones haya colectivos que queden en tierra de nadie. Es el ejemplo más tradicional y más típico en muchos países, el caso de los menores de 13, 12, 11 años que cometen infracciones de naturaleza penal y donde en muchos países no hay un órgano con competencias atribuidas para hacerse cargo de esos casos que deambulan desde los sistemas de justicia a los sistemas de servicios sociales sin ninguna intervención clara y sin ninguna intervención efectiva, ¿no? Y todo esto, además, o a todo esto se suman las desigualdades sociales, económicas y culturales que acaban conduciendo a que se produzca una transmisión intergeneracional de la pobreza. El niño que nace pobre acaba siendo un adulto pobre y en la pobreza está el caldo de cultivo del crimen internacional, crimen organizado, donde encuentran bolsas de personas para sumarles a sus causas. Algunos piensan que si encerramos, decía antes, a los adolescentes, el problema desaparece y obvian, ¿no?, que aquellos adolescentes que salen y que sobreviven al medio penitenciario van a volver a las calles convertidos seguramente en delincuentes más peligrosos
y en el caso de las redes criminales van a seguir contando con mano de obra barata en aquellos niños que todavía no han llegado a la adolescencia, que pueden verse seducidos, cuando no coaccionados, a emprender tempranas carreras criminales. La pregunta que les hacía antes es ¿qué haremos cuando nos encontremos con sicarios que tengan 13, 14 o 15 años, algo que a buen seguro puede acabar llegando a ocurrir? Bueno. En paralelo a esta situación un poquito triste y deprimente que les he descrito, ¿no? que realmente está lógicamente exagerada en muchos aspectos, pues ha habido un gran esfuerzo por parte de los organismos internacionales en alentar un nuevo modelo de justicia juvenil donde el enfoque restaurativo tome el centro de la cancha de juego, y en este marco Iberoamérica es una región pionera, y baste recordar las declaraciones sobre justicia juvenil restaurativa que se han aprobado en diferentes órganos de nuestro entorno: la Conferencia de Ministros de Justicia de Países Iberoamericanos, la Cumbre Judicial Iberoamericana, la Asociación de Defensorías Públicas o la Asociación de Ministerios Públicos, ¿no? Y más recientemente se han aprobado las reglas iberoamericanas comunes sobre justicia penal juvenil restaurativo, que han sido promovidas por esas 4 instituciones, a las que se sumó también el ILANUD, el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y que en 15 reglas pues sintetizan bastante bien lo que debe ser el abordaje de estas políticas en materia de justicia juvenil, que les invito a descargarse de la red, a leerlas, a estudiarlas y a contribuir en su difusión y puesta en práctica, ¿no? Perdonar. Vale. La importancia que la sociedad viene concediendo al fenómeno de la delincuencia juvenil requiere que se desarrollen respuestas efectivas que habrán de construirse principalmente sobre 3 pilares básicos, ¿no? Y no digo nada nuevo que no esté en el común de todas las personas que trabajamos en este campo. Por una parte, la prevención; por otra parte, la instalación o la implementación de medidas sancionadoras y educativas; y, en tercer lugar, la integración social de aquellos menores que ya han pasado por el sistema de justicia penal juvenil, ¿no? De modo también paralelo y en consonancia con estos 3 pilares básicos, resulta también importante modificar esa distorsionada percepción social, lo que hace necesario de políticas de información adecuadas que contribuyan a situar en sus justos términos esa percepción, en ocasiones, insisto, muy exageradamente negativa, y a lo cual contribuye en muchas ocasiones el conocimiento y el análisis de datos. Cuando hablamos de prevención, las nuevas tecnologías y yo estamos un poquito regañados. Cuando hablamos de prevención de la delincuencia, son 3 básicamente los caminos a los que deberíamos orientar nuestro trabajo. Por una parte, fortalecer el proceso de socialización de los niños, niñas y adolescentes en su familia, en su colegio, en su entorno; ofrecer el apoyo y ayuda necesaria a aquellos menores que están en riesgo ya de delito; y, por último, intervenir de manera específica con aquellos menores que ya han dado el salto a la actividad delictiva, pero que no es posible su abordaje desde los sistemas de justicia juvenil, por cuanto que tienen una edad inferior a la edad de responsabilidad establecida en el país. En el caso de Perú, si no me equivoco, son los 14 años el límite inferior de esa responsabilidad penal de adolescentes. Respecto a los sistemas de justicia juvenil, requiere, lógicamente, el establecimiento de unidades especializadas tanto en el ámbito de la policía, de la defensoría, de la fiscalía y de la judicatura, pero también especialización de los servicios y centros donde se llevan a cabo las medidas acordadas por los jueces de
de menores, y también es importante que este sistema, la participación y la colaboración, que se me ha quedado ahí tapada, de las organizaciones no gubernamentales que deben estar presentes y acompañando todos estos procesos de trabajo en la inserción de adolescentes, y también, y nunca se dice, pero yo insisto mucho, el papel de las universidades, el papel de la academia en el ámbito del análisis de datos, el análisis de propuestas y el análisis de política criminal y de programas de intervención basados en la evidencia. Y por lo que hace referencia a la integración y reinserción social, pues lógicamente hay tres aspectos que creo que son muy importantes, ¿no? Por una parte, favorecer la continuación de los procesos educativos y terapéuticos que se han iniciado durante la ejecución de la medida. Generalmente la duración de las medidas no tiene o no guarda correlación con la necesidad de un proceso terapéutico, de forma que es muy habitual que acabe la medida sin que el proceso terapéutico haya acabado y el adolescente, tan pronto acaba la medida, dice: aquí os quedáis y olvidados de mí, ¿no? Pues es importante favorecer que esos procesos, que en muchas ocasiones son positivos durante el cumplimiento de las medidas, pues puedan continuar una vez que finaliza la medida y que permita que el adolescente agote esos programas de trabajo que se estaban llevando a cabo. También el diseño e implementación de programas de orientación y apoyo posmedida dirigidos a acompañar a los adolescentes una vez que inician su proceso de integración social, que no es fácil, ¿no? Si con un currículum de una titulación universitaria, 15 másteres, 15 diplomaturas, cuesta trabajo encontrar un trabajo adecuado, pues a veces es mucho más complicado insertarse cuando uno dice cuál es su experiencia. Pues llevo 2 años internado en un centro de privación de libertad. Yo creo que esos programas de acompañamiento son necesarios y son fundamentales, y también es necesario y es fundamental, a mi modo de ver, la implicación del sector productivo y de las organizaciones empresariales en la formación y el acceso al mercado laboral de aquellos adolescentes y jóvenes que han pasado por el sistema de justicia juvenil. Las experiencias ponen en evidencia o demuestran, ¿no?, que aquellos adolescentes que se incorporan en el mercado laboral acaban alejándose del mercado, entre comillas, del mercado criminal, ¿no? Pero creo que paso previo, a mi modo de ver, y antes de abordar algunas reflexiones sobre el tratamiento de la criminalidad en flagrancia por los adolescentes, creo que es importante recordar de dónde venimos, recordar dónde estamos, para que podamos elaborar mejor hacia dónde queremos ir. Creo que es muy importante conocer cuál ha sido la historia de la génesis de los derechos de los niños, y también en esa historia cuáles son los estándares internacionales basados en los derechos humanos que se han ido generando. Perspectiva, insisto, que no debemos de perder nunca en nuestro, siempre doy el botón que no debemos de perder nunca en nuestra visión de futuro, si no queremos subirnos a esas corrientes involucionistas a las que antes de manera escueta hacía referencia. Siendo rápidos y, lógicamente, no es el objeto de mi intervención, recordar cuáles han sido los hitos en la conquista de los derechos de la infancia, y dentro de esos hitos están, lógicamente, también, o esos derechos de la infancia, están también aquellos que guardan relación con la administración de justicia, con los sistemas de justicia, ¿no? Y aunque hoy en el siglo XXI podemos pensar, en un siglo XXI ya bien entrado, que el reconocimiento y la protección jurídica de los derechos está plenamente consolidada a nivel internacional, lo cierto es que esto no es así, y que en esa consolidación, en esa configuración de los sistemas de justicia juvenil ha tenido una importante labor los instrumentos internacionales que han ido apareciendo a lo largo de la historia. La implementación de derechos en relación con la infancia y particularmente en relación con los menores infractores, pues ha sufrido un proceso más o menos paralelo al que ha seguido la implementación de los derechos humanos en el ámbito, digamos, de las personas adultas, aunque asimétrico desde el punto de vista temporal, pero nunca debemos perder de vista que los derechos fundamentales, los derechos humanos reconocidos a todos los ciudadanos, también incluyen a los ciudadanos menores de edad, con lo cual también les son extensivas esos reconocimientos que hacen diferentes instrumentos. De una manera muy somera, la primera declaración que abordó en el ámbito internacional los derechos de la infancia tuvo lugar no en el seno de Naciones Unidas, que todavía no existía, sino en el seno de la Sociedad de Naciones en el año 1924, y fue la Declaración de los Derechos del Niño de 26 de septiembre del 24, conocida por todos como Declaración de Ginebra. Era un texto pequeñito, 5 artículos, no tenía fuerza obligatoria,
pero fue el primer texto en la historia que reconoció la existencia de unos derechos específicos para los menores de edad y, además de recordar y reconocer la responsabilidad que nos corresponde a los adultos en relación con su bienestar, constituyendo de alguna manera el embrión del desarrollo progresivo de las normas internacionales sobre derechos del niño. Y, a pesar, insisto, de que era muy pequeña, un carácter muy general, muy difuso, pues destaca ya la importancia de que el menor tenga unas garantías y un modelo de justicia diferentes a la justicia de los adultos. Ya en el ámbito de Naciones Unidas, en el año 1959, se aprobó la Declaración sobre los Derechos del Niño y en ese mismo año se aprobó también la primera Encarta la primera resolución que hace referencia hacia la delincuencia de menores, resolución que no decía nada más allá de mostrar la preocupación por este fenómeno, es decir, lo que hablamos hoy del valor que le damos o la alarma que ponemos sobre la delincuencia juvenil, ya era una alarma que estaba implementada o que estaba visualizada en el año 1959 y esa resolución pues lo que hacía era, de alguna manera, expresar la esperanza que por parte de Naciones Unidas se diese una urgente atención a la problemática de la delincuencia juvenil. En este recorrido histórico no hay que olvidar la Carta Internacional de Derechos Humanos, que aunque no va dirigida expresamente a los adolescentes, pues contempla también derechos que lógicamente son o les afectan a ellos. Carta Internacional de Derechos Humanos, que está compuesta por la Convención Universal o la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos facultativos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Hasta los años, o desde los años 50, mejor dicho, la actuación que Naciones Unidas ha puesto en materia de infancia se ha sustentado también en tres pilares básicos que coinciden un poco con los pilares a los que antes les hacía referencia. Tres pilares distintos de intervención, como son la acción de protección ante situaciones de desamparo, la acción de prevención del delito en relación con estos niños y, por último, el diseño de una justicia aplicable a menores que han delinquido sin que el que Naciones Unidas establezca tres parcelas distintas de intervención implique necesariamente su consideración como fenómenos aislados entre sí, pues la protección de los menores en situaciones de desamparo se erige también como un instrumento de prevención de futuros comportamientos delictivos, evitando así la entrada de estos adolescentes en el sistema de justicia de menores. El punto, lógicamente, de inflexión, el punto que marcó un antes y un después, fue la Convención sobre los Derechos del Niño, que, a diferencia de las anteriores convenciones y anteriores declaraciones, su mayor valor es que tiene carácter de obligado cumplimiento para aquellos países que la han ratificado y, a día de hoy, es la Convención de Naciones Unidas que ha tenido mayor eco internacional, por cuanto que está firmada por todos los países, creo recordar, si no ha cambiado, salvo Estados Unidos, que no llegó a ratificarla finalmente. Y supone un cambio de paradigma muy importante en relación con la consideración de los niños, que dejan de ser considerados como seres incapaces, como seres desvalidos y necesitados de protección, para ser definidos como sujetos titulares de derechos, es importante, y consecuentemente, es importante también recordarlo en estos momentos, sujetos también responsables o titulares de obligaciones. Como decía antes, esta Convención sobre los Derechos del Niño supuso una importante convulsión a nivel internacional y que hizo que muchos países pues pronto nos subiéramos a ese carro y que, insisto, salvo Argentina, prácticamente, o todos los países iberoamericanos, contamos con una legislación que está en el marco de lo establecido en esta Convención. Por lo que respecta al ámbito de la justicia juvenil, a partir de los años 80 se fueron generando diversos instrumentos, diversas declaraciones, diversas reglas que han ido conformando la legislación de nuestros países en la materia y, a modo de ejemplo, las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las directrices de Riad,
las reglas de La Habana o la importante labor que lleva a cabo el Comité de Derechos del Niño a través de sus observaciones generales y, en particular, la Observación General 10 y la Observación General 24, que hacen referencia a los ámbitos de la justicia juvenil en concreto. Y en esta labor, lógicamente, también los organismos internacionales de ámbito regional, como en el ámbito europeo, el Consejo de Europa, o con el ámbito del continente americano, la Organización de Estados Americanos, han incorporado esos estándares de Naciones Unidas y han contribuido también a su difusión y a su implementación en nuestros países. Cuando hablamos de justicia juvenil, creo que es también importante, dentro de esta contextualización a la que hacía referencia, saber de qué estamos hablando y saber cuáles son los estándares que se derivan de esos instrumentos internacionales, porque a partir de ellos podemos reflexionar cómo podemos abordar o qué tendremos que tener en consideración en el abordaje de cualquier planteamiento de intervención en caso de flagrancia delictiva por parte de los jóvenes y adolescentes. Por sistema de justicia juvenil, y aunque la transparencia me ha salido más grande de lo que yo deseaba y se nos escapa, pues el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas define los sistemas de justicia juvenil como las leyes, las normas, las reglas, los procedimientos, los mecanismos y las disposiciones aplicables específicamente a aquellos niños considerados infractores, así como las instituciones y los órganos creados para ocuparse de ellos. Y estos sistemas de justicia juvenil pues deben garantizar a los adolescentes los mismos derechos reconocidos al resto de seres humanos, pero además debe garantizarles una protección especial que se les debe suministrar en razón a su edad temprana y a su etapa de desarrollo. Por ello, los sistemas de justicia juvenil deben ser siempre respetuosos con los principios jurídicos específicamente aplicables a los menores de edad, pero también a las particularidades con las que los principios generales del derecho deben aplicarse a los menores de edad. Y podríamos hablar de muchos principios y de muchas garantías que hay simplemente enunciado, pero de una manera digamos, muy global, podríamos hablar de más, ¿no? Del principio de legalidad, del principio de excepcionalidad, del principio de especialización, de una serie de garantías penales como el derecho al juez natural, a la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, como alguna garantía específica como es la participación de sus representantes legales o también un aspecto importante que tiene que ver con la duración del proceso y con la importancia del tiempo en la vida de los adolescentes. Hay un consenso internacional en el sentido de que para los niños que tengan conflictos con la justicia, el tiempo transcurrido entre la comisión del delito y la conclusión de las actuaciones debe ser lo más breve posible. Cuanto más tiempo pasa entre el delito y la respuesta al delito, es más probable que la respuesta que demos pierda ese carácter positivo, ese carácter pedagógico y que el niño acabe resultando estigmatizado. Por ello, Naciones Unidas recomienda que los Estados fijen y establezcan plazos concretos y plazos que siempre se cumplan, ¿no? La Corte Internacional de Derechos Humanos ha identificado que el retardo injustificado en la resolución de los procesos seguidos a niños, y leo textualmente, como contrario a las normas internacionales que los protegen, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alienta a los Estados a asegurar una duración breve y razonable de los procesos de justicia juvenil. También, lógicamente, el proceso o el principio de igualdad y no discriminación, especialmente en aquellos países donde existen colectivos especialmente vulnerables dentro de la propia infancia, y el principio de no progresividad, un principio que a veces nos olvidamos todos de él y que, de manera muy sintética y sin entrar en él, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice que la adopción de medidas regresivas a través de las cuales se limite el goce de los derechos de los niños constituye una violación a los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Conecten este principio de no regresividad con algunos planteamientos legislativos involucionistas que retroceden en el ámbito de los derechos de la infancia, ¿no?
Todos estos estándares a los que he hecho referencia simplemente a nivel enunciativo, lógicamente no tenemos tiempo para abordarlo y me empiezo a ahogar por querer correr y hablar más deprisa de lo que debo, a lo que se suma ayer mi esplendorosa actuación en un karaoke que me ha destrozado la garganta. Decía que los estándares, lo de maravillosa actuación, me imagino que se han dado cuenta rápidamente de la ironía, ¿no? Los estándares, decía que en este corpus juris se ha ido estableciendo, tienen su base en algo muy importante como es la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y no solo como objetos de protección. Y esta condición de sujetos de derecho, y vamos acercándonos al punto álgido donde quiero llegar, decía que esta consideración como sujetos de derecho debe acompañarles a lo largo de todo su transitar por los sistemas de justicia, desde el momento inicial, que suele ser la actuación policial, hasta el último momento, que en caso de sentencia condenatoria sería su internamiento en centros o el cumplimiento de medidas no privativas de libertad. En ningún momento de ese transitar por los sistemas de justicia juvenil pierden sus derechos fundamentales, más allá de aquellos que puedan venir específicamente limitados por el contenido de la medida impuesta, le hace, por ejemplo, la privación de libertad, la libertad ambulatoria, lógicamente queda condicionada en ese tipo de medidas, ¿no? Pero esta consideración de los niños como sujetos de derecho no debe impedir que reconozcamos todos que las condiciones en las que un niño participa en un proceso penal no son las mismas en las que lo hace una persona adulta, lo que hace necesario que se les reconozcan y se les respeten unas garantías diferentes de trato que se corresponden a su diferente situación y que hace necesario, como antes comentaba, que su paso por el sistema de justicia juvenil no solamente esté revestida de las mismas garantías que tienen los adultos, sino que requieren de una protección especial en base a su edad, en base a su etapa de desarrollo, conforme a los objetivos que tiene la justicia juvenil, que no son otros que la rehabilitación, la formación integral y la inserción social de los adolescentes, de forma que puedan llegar a tener un papel constructivo en la sociedad. Niños y adultos nos diferenciamos en el desarrollo físico y en el desarrollo psicológico, y en virtud de estas diferencias, lógicamente, se reconoce, y póngalo entre comillas, a los adolescentes una menor culpabilidad. No hablo de culpabilidad desde el punto de vista penal, sino de un concepto más genérico, y por ello se les aplica un sistema distinto, con un enfoque diferenciado e individualizado, palabra clave en toda la argumentación que intento llevar a cabo. Se ha demostrado que el contacto con sistemas de justicia penal perjudica a los niños y limita su desarrollo y su capacidad de integración social en el futuro. Por eso, esa consideración del interés social, de interés superior del menor, es la referencia que debe guiar todas y cada una de las actuaciones que llevemos a cabo desde los sistemas de justicia juvenil, interés superior que va a ser la referencia para asegurar la efectiva realización de todos y cada uno de los derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño. Y hay que recordar que la Convención de Derechos del Niño no establece una jerarquía de derechos, sino que todos y cada uno de ellos responden al interés superior del niño y que ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa de este interés superior. Este interés superior implica, por tanto, que el análisis de casos tiene que hacerse siempre de manera individualizada, pues que cada niño tiene diferentes necesidades, diferentes potencialidades. Y en esta evaluación hay que tenerse en cuenta multitud de factores, algunos ahí aparecen reflejados como su opinión, su identidad, la noción de preservar su entorno familiar y en mantener sus relaciones, su cuidado, su protección a la seguridad, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, en ese interés superior y desde estos parámetros, pues también hay que garantizar que una serie de derechos o una serie de garantías procesales a lo largo de su paso por el sistema de justicia juvenil, que no me detengo por ir avanzando un poquito, ¿no? Desde este interés superior, como decía antes, la primera pregunta es ¿a qué obedecen o qué pretenden? ¿Cuál es la finalidad de los sistemas de justicia juvenil? Que, en palabras de la propia Convención de Derechos del Niño, no es otro que promover la reintegración del niño en la sociedad y que asuma una función constructiva en la misma.
y como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha reiterado, la protección del interés superior del niño significa, y leo textualmente, que los tradicionales objetivos de la justicia penal, a saber, la represión o el castigo, deben ser sustituidos por los de rehabilitación y justicia restaurativa cuando se trata de menores delincuentes. Y también ha señalado el Comité que la aplicación de un método estrictamente positivo no se ajusta a los principios básicos de la justicia juvenil que están consagrados en el artículo 41 de la Convención. En palabras más cercanas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un sistema de justicia juvenil cuya política criminal se oriente por criterios retributivos es incompatible con los estándares internacionales. Este interés superior, soy tacaño hasta para hacer transparencias, porque me he dado cuenta que lo podía poner en varias transparencias y no quedar fuera del alcance de la vista, pero decía que este interés superior es el criterio rector que debe conciliar las dos realidades a las que antes hacíamos referencia, el reconocimiento de su capacidad, que le hace titular de derechos, y, por otro lado, el reconocimiento de su vulnerabilidad, consecuencia de su desarrollo físico y psicológico y de sus necesidades emocionales y educativas. Y después de una hora paseando, pues llego un poco a lo que quería poner de manifiesto, ¿no? Un poco cómo puede ser o cómo debería ser el tratamiento procesal de aquellos delitos cometidos por adolescentes en flagrancia, ¿no? El enjuiciamiento inmediato en caso de flagrancia lo que permite es obtener una resolución en un corto periodo de tiempo desde o entre la comisión del hecho delictivo y el momento de la sentencia en aquellos supuestos que están previstos en la norma y, como hemos tenido ocasión de ver, no hay un concepto en nuestras legislaciones común de lo que se entiende por flagrancia, aunque sí que hay, pues, con diferentes matices, pues muchas coincidencias. En todo caso, y conforme al principio de legalidad, es la norma la que tendrá que definir en cada caso y en cada país qué supuestos son susceptibles de ser conocidos mediante un procedimiento especialmente diseñado al efecto en estos casos, ¿no? Pero, por otro lado, ese procedimiento que diseñemos, a tal fin, debe ser siempre respetuoso con los principios y garantías inherentes a los sistemas de justicia juvenil a los que hemos hecho referencia y que están o que han emanado de los diferentes estándares internacionales. En el caso de adolescentes infractores, ya les he comentado o he expuesto de manera muy somera, ¿no?, que el tiempo es un elemento fundamental en sus vidas y que la reacción temprana ante la comisión de hechos de naturaleza penal está considerada por todos los especialistas como una necesidad en orden a lograr los fines previstos por la justicia juvenil. Hay un consenso internacional prácticamente unánime que resalta que el tiempo transcurrido entre la comisión de un delito y la conclusión de las actuaciones debe ser lo más breve posible y que alargar estos tiempos trae como consecuencia que la respuesta que desde el sistema de justicia juvenil puede darse a este comportamiento contrario a la norma penal pierda sus efectos positivos, sus efectos pedagógicos, que el adolescente resulte estigmatizado y que además tenga un sentimiento de que la actuación es más un acto de venganza retributiva y no la consecuencia lógica ante su incumplimiento normativo, fomentando de esta manera una cierta desresponsabilización por sus actos. Hoy día es tremendamente significativo ver cómo los niños banalizan lo que han podido hacer. Yo llevo desde el año 99 en el campo de la justicia juvenil, antes venía del campo de la justicia de adultos, ¿no? Y de mis primeras experiencias que te marcan un poco, fue como un adolescente que me decía: mire, don Tomás, me han caído 2 años por robar 1 euro. Y yo le dije: no, el euro te lo han perdonado. Los 2 años lo tienes porque agarraste a una señora de 80 años de los pelos, la arrastraste por la calle y para robarle el euro empleaste una violencia innecesaria e inusitada, ¿no? Realmente ellos no son conscientes muchas veces del porqué y banalizan todo y se desresponsabilizan. Por eso es importante esa reacción temprana. En esta etapa formativa en que se encuentran los adolescentes, la respuesta rápida ante comportamientos de naturaleza delictiva también contribuye de alguna manera a consolidar el principio de certeza de las normas. Las normas no solamente existen, sino que las normas también se aplican y tienen unas consecuencias palpables en nuestras vidas. Por ello, y vamos avanzando,
Los sistemas de justicia juvenil deben fijar y respetar una serie de plazos cortos que delimiten el tiempo que transcurre entre los hechos y la respuesta definitiva que demos a esos hechos. Estos plazos deben ser siempre mucho más cortos que los previstos en los procedimientos para enjuiciamiento de adultos, pero, insisto, deben permitir siempre que se respeten plenamente los derechos humanos del niño y las garantías legales, garantizándose que en el proceso estén presentes quienes presten asistencia jurídica u otro tipo de asistencia apropiada, no solo ante los órganos judiciales, sino ante cualquier momento del procedimiento. Por eso, desde la necesidad de un proceso rápido, el plantear si sería posible, aconsejable, la puesta en funcionamiento de procesos especiales de unidades de flagrancia, que en su, digamos, en vertiente más desarrollada sería incluso incorporar unidades de flagrancia para adolescentes, creo que es una idea que merece ser valorada de manera positiva, si bien hay muchas aristas que habría que tomar en consideración y que posiblemente hicieran que el modelo no sea idéntico al que se está estableciendo en el caso de Perú y en otros países para adultos, aunque sí que ese modelo pueda beneficiarse ya de la experiencia y las buenas prácticas que este modelo está evidenciando y que nos han ilustrado diferentes personas que han comparecido en estos días. Simplemente y de una manera muy indiciaria y apuntando cuáles serían algunas de esas aristas que habría que solucionar, los modelos de unidades de flagrancia o cualquier otro tipo de modelo que se quiera poner en vigor o en marcha tienen que ver algunos con las necesidades derivadas del principio de especialización, garantizando que los diferentes operadores del sistema que intervengan en estos procedimientos o en estas intervenciones cuenten con una formación multidisciplinaria adecuada, que no solamente se debe limitar a aspectos puramente jurídicos, sino que debe abarcar otros ámbitos que tienen que ver con la delincuencia juvenil, con su desarrollo social, su desarrollo psicológico, etcétera, etcétera. No solamente necesitamos profesionales jurídicamente bien formados, sino también profesionales bien formados en el conocimiento de los adolescentes y de las diferentes problemáticas y los diferentes aspectos de su evolución. Junto a esta especialización de todos los operadores, debería garantizarse también el derecho al juez natural, que es uno de los problemas más graves o más difíciles de solucionar con los que se han encontrado algunos países cuando han puesto en marcha unidades de flagrancia. Es decir, todos los asuntos deben ser conocidos por jueces especializados en la materia y no por jueces penales ordinarios. Estoy hablando, lógicamente, de mi parecer, lo cual es criticable o se puede disentir. Este derecho, ¿no?, a un juez natural exigiría que en aquellos lugares donde no hubiera jueces especialistas, y que es muy habitual en muchos países del entorno iberoamericano, obligaría a arbitrar procesos de formación que garanticen la especialización en adolescencia de aquellos jueces que, siendo multicompetentes, tengan que abordar también aspectos que tengan que ver con la justicia juvenil. Y un aspecto muy importante que ya se puso en marcha o se puso de manifiesto en el desarrollo de las unidades de flagrancia en Ecuador, con el que tuve conocimiento durante alguna estancia allí, es que cuando hablamos de jueces especialistas, no siempre, y aunque sea lo deseable, no tenemos que estar hablando de jueces específicos, sino que puede haber jueces específicos que compartan, jueces especialistas que compartan su función con otros ámbitos de la jurisdicción. Lo que sí que debemos garantizar es que tengan esa especialización en el campo de la infancia. Ese principio de especialidad o de especialización también debe ser observado en relación al derecho a la defensa de los adolescentes, lo que implica que no solamente tenemos que prever la participación de defensorías públicas especializadas en el ámbito de la infancia, sino también es necesario, si hablamos de unidades de flagrancia, asegurar la disponibilidad de un servicio de defensa pública especializada en todas y cada una de las unidades que pudieran crearse. Otro aspecto más complicado, pero que es necesario también tomar en consideración, es garantizar el derecho reconocido en los instrumentos internacionales a la presencia de los representantes legales. Lógicamente, esto haría necesario establecer sistemas eficaces de notificación y que las notificaciones no tardaran en llegar 4, 5, 8 días o nunca porque no está o no encontramos a sus padres. Y, por supuesto,
El tratamiento dispensado al adolescente debería garantizar también ese interés superior, lo que exige que el análisis de los casos debe llevarse a cabo de una forma individualizada. Pues, como decíamos antes, cada niño tiene necesidades diferentes y esto conecta con la necesidad de que en la toma de decisiones se garantice el apoyo de un equipo técnico interdisciplinario que pueda orientar a cabo ya las propuestas y decisiones a adoptar por jueces y fiscales, aspecto este que puede resultar en ocasiones de difícil articulación, pues para llevar a cabo esta labor puede necesitar recopilar información, datos de otras fuentes más allá de las entrevistas con los adolescentes y sus familias o de los resultados de aquellas pruebas o aquellos cuestionarios que les puedan utilizar o de los antecedentes que puedan obrar en policía, fiscalía o juzgados. Sería un aspecto que habría que ver cómo se articula y que a veces tendría dificultades en unidades de flagrancia que pretendan un enjuiciamiento en breves horas del caso, ¿no? Y especialmente, y sería la parte más novedosa, en estas unidades de flagrancia, a mi juicio, también deberían incorporarse en aquellos casos en que la decisión esté vinculada a la derivación a un programa de mediación, a un programa de resolución de conflictos o a una medida socioeducativa no privativa de libertad, decía la incorporación en estas unidades de aquellas unidades o aquellos equipos profesionales que van a tener a su cargo la elaboración de esos programas de mediación o la ejecución de esas medidas en medio abierto, de forma que no hubiera un tiempo entre la toma de decisión judicial y el inicio de las actuaciones, que a veces se demora por las dificultades o por los defectos en las comunicaciones. Y simplemente ya concluyo haciendo una referencia al caso español, porque ya que he venido, pues hacer un poco de patria también, ¿no? La legislación española en materia de responsabilidad penal de los menores está consagrada o está recogida en una ley del año 2000, una ley que de alguna manera vino a cerrar la legislación penal postconstitucional. Nuestra Constitución es del año 1978 y nuestros legisladores se dieron prisa en aprobar una ley constitucional en materia de responsabilidad penal de los menores, casi 30 años no tardaron en hacerlo, y que recoge como principio básico la especialización de jueces, fiscales y abogados defensores que intervengan en el ámbito de la jurisdicción de menores. Contamos con jueces especialistas, ahí les llamamos jueces de menores, con fiscales especialistas, también llamados fiscales de menores, y nosotros no contamos con la figura del defensor público, sino que son los colegios de abogados los que prestan la asistencia jurídica gratuita. Lo único es que aquellos abogados que quieran formar parte del turno de oficio de menores tienen que previamente haberse formado y adquirir una especialización en el tema de justicia juvenil. Nuestra ley contempla un procedimiento específico para el enjuiciamiento de menores infractores, procedimiento que está basado en principios de celeridad y de corta duración, pero que se queda corto en algunos aspectos y remite con carácter supletorio a la ley de adultos, a la ley de enjuiciamiento criminal y, en concreto, a lo que ahí tenemos, que es el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, entre ellos los delitos en flagrancia. Flagrancia, siempre digo frag, que es una colonia, ¿no? Y no flagrancia, que es la expresión. Problema es que, al no estar regulados los juicios rápidos dentro de la legislación específica en materia de adolescentes, y pese a que muchos jueces y fiscales han manifestado reiteradamente que se lleva a cabo un desarrollo legal en la materia, pues no contamos con ese procedimiento específico que permita, y aunque se han intentado algunas soluciones en base a una interpretación de la ley muy extensiva, no todo el mundo está de acuerdo en saltarse algunos plazos o algunos aspectos que puedan acelerar el enjuiciamiento de los adolescentes, con lo cual, en la práctica, salvo en aquellos casos donde haya una asunción de responsabilidad y conformidad con la medida impuesta, los procedimientos se alargan en el tiempo y da igual que sean se alargan en el tiempo, tiempos cortos, pero se alargan más de lo necesario, da igual que sea un delito leve o que sea un delito grave. Con lo cual es una falla que tenemos, un déficit que tenemos. Jueces y fiscales llevan desde el año 2000 reclamando esa modificación, pero el legislador lo está pensando, lo está haciendo con tiempo. Yo espero que para el 2040 tengamos esa legislación específica que aborde un procedimiento específico para el enjuiciamiento de delitos flagrantes, como sí que existe en el ámbito de adultos, no desde la perspectiva o desde la óptica de unidades de flagrancia, sino de un procedimiento
procedimiento donde se abrevian de manera natural los plazos y que, si no me equivoco, yo soy penalista, no procesalista, creo que si se dan las circunstancias, digamos que todo va enlazando, entre detención policial y enjuiciamiento pueden, en el mejor de los casos, no exceder de 15 días ese procedimiento para delitos flagrantes. Pero, en todo caso, procedimiento ordinario con, digamos, acortamiento de plazos, simplificación de trámites, pero no existen unidades de flagrancia como las que aquí se plantean. Creo que, además, que con buen criterio y por lo que contaba la doctora Barrios ayer, con una alta efectividad en la experiencia práctica que van teniendo y que creo que también podría ser o debería ser una experiencia de la que nosotros aprendamos al objeto de mejorar nuestro sistema judicial. Dos reflexiones muy rápidas antes de que me echen de aquí, ¿no? Cuando en el año 2002 el Defensor del Pueblo Español hizo un análisis de lo que había sido el primer año de vigencia de nuestra ley, decía que al igual que una legislación adecuada de menores que delinquen evita que en el futuro estos menores haya que aplicarles el Código Penal, decía que también resultaba esencial que el sistema educativo, que los servicios sociales de atención primaria, los de salud mental, actuaran de forma eficaz respecto de aquellos menores que presentan fracaso escolar o que tienen problemas de salud mental. De esta forma se evitaría que estos jóvenes se vean obligados a pasar por la ley de responsabilidad penal de los adolescentes. Prevención, prevención y prevención. De alguna manera, esta imagen viene a representar lo que, a mi juicio y a juicio de muchas personas que trabajamos en la materia, debería ser el actuar en relación con los adolescentes. El niño en la parte alta, el niño o la niña en la parte alta de la pirámide, y todos somos responsables de la protección de los niños en diferentes etapas y de manera subsidiaria, y el último que debería intervenir sería el sistema judicial. Si no hemos conseguido abordar los problemas antes de llegar a la intervención del sistema judicial, quiere decir que algo estamos haciendo mal. Y, por último, creo que es una frase del autor del Principito, no he conseguido certificarla como tal, ¿no? Pero viene a decir, y se lo dirijo a todos ustedes y me lo aplico o intento aplicármelo a mí, procuren que el niño que fueron nunca se avergüence del adulto en el que se han convertido. Muchas gracias a todos por escucharme y por aguantarme, y ahí tienen mis referencias. Agradecemos la participación del señor doctor Tomás Montero Hernández, quien tuvo a cargo la primera conferencia denominada Reflexiones sobre el tratamiento de la criminalidad en flagrancia.